A pensar más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana en todo el país. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el país. Las emisoras que se conectan con nosotros ya están listas: Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención. También nuestros hermanos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Aguanta Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, todos transmitiendo a Pensar Más, y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, también transmitiendo en vivo, y el canal de televisión de Quillabamba también transmitiendo a Pensar Más, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, siguen las marchas en Lima, siguen las protestas, pero ayer se han dado casos muy particulares. Eh, eh, Ayer escuchamos con mucha atención a el nuncio del Santo Padre. El nuncio es el Monseñor Paolo Rocco, y dijo algo tan importante como que debe primar la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza. Rosa María nos va a comentar eso y varios contextos, y vamos a escuchar dentro de un ratito también este mensaje que dio Monseñor Paolo Rocco, nuncio apostólico de su santidad y decano del Cuerpo Diplomático en el Perú. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a nuestros oyentes, a toda la gente que nos escucha en el Perú y en el mundo. Lo primero que tenemos que hacer, como todas las mañanas, es cumplir con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, ayer hemos tenido noticias también nuevamente muy desalentadoras. Un bebé, no tenía ni 2 años, que era trasladado en ambulancia hacia la ciudad del Cusco, no pudo llegar porque la turba no lo dejó pasar y el bebé murió. Tenemos muchos de estos casos en el último mes. Ambulancias detenidas, niños que no llegan a nacer, niños que mueren en el impedir el paso de una ambulancia. Esto es trágico, esto es absolutamente despreciable. Por más legítima que sea una protesta, no se le puede quitar el derecho a la vida a un niño. Y eso es lo primero que tenemos que decir esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, ¿para qué un corredor humanitario que despejen la vía? Y tienen toda la razón, tomar una vida es un delito. Pero ese delito se agrava si muere gente porque tomaste una carretera.
a la gente que está bloqueando carreteras en todo el Perú, tengan en consideración que sobre sus hombros cae la responsabilidad de estas muertes. Ahí no pueden culpar a la policía, no pueden culpar a nadie. Una ambulancia que es atacada, una ambulancia que no se deja pasar, son personas muertas. Y del número de muertos, estamos en 56, hay 10 que están derivados no de la violencia directa en las pistas, sino, o en enfrentamientos con la policía, sino de otros hechos, como atropellos o como esto, que personas mueren al estar varadas en una carretera por no recibir atención médica, o que simple y llanamente no se deja pasar una ambulancia con un niño. Y en ese contexto ayer ha habido el intento, por ratos exitoso, por ratos fracasado, pero el intento de despejar la vía en Ica. Y es verdad que el gobierno mandó más policía. Eso sí, mandaron más policía. Y eso era importante. Y fue una condición absolutamente necesaria, pero no suficiente, como hemos visto en las imágenes de ayer. Porque la policía ha sido golpeada, está contusa. Y si uno ve las imágenes de los lugares donde la policía se refugia para curar sus heridas, para atenderse, lo que ve también es una ausencia enorme del Estado. Una falta de equipamiento, una falta de protección. Hay que rogar para que los policías los evacúen a Lima. El Estado tampoco está apoyando a la policía. Y un bono, como el que ha ofrecido el señor ministro, no hace la diferencia. Ayer hubo mucho fake news. Se dijo que un policía había muerto en Ica, no era verdad, está hospitalizado. Pero este tipo de cosas exacerban el conflicto. Y en medio de esto, vamos a ir sobre los otros hechos políticos. Ayer, la presidenta de la República recibió al cuerpo diplomático. Normalmente hay un saludo del cuerpo diplomático el 28 de julio y Navidad. Esto se había postergado. Finalmente se concretó. Asistieron todos los embajadores acreditados en el Perú. Y quien preside, ¿no es cierto?, a los embajadores, el que es el decano, como ha dicho bien Abel, en los países católicos normalmente es el nuncio. El segundo es el embajador que tenga más tiempo en el Perú. Pero esta vez le tocó dar el discurso al nuncio. Y dijo cosas que todos tenemos que escuchar, pero sobre todo el gobierno, porque se las dijo a Dina Boluarte. Cosas que no son terrorismo, que no son un llamado a la violencia, ni mucho menos, que no son injerencia en asuntos internos del Perú. Me imagino que no mandarán una nota de protesta contra el Papa, ¿no? Sino que son verdades, grandes verdades. Así que, Abel, vamos a compartir con nuestra audiencia las palabras del nuncio ayer. Así es, tenemos las palabras del nuncio, el señor Paolo Rocco, un segmento chiquitito nomás, pero es muestra de todo lo que dijo. Adelante. Tras del rechazo de ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses. Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicos,
que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. Como ustedes verán, son palabras bastante fuertes para una presidenta que fue elegida justamente con una plataforma de inclusión, que ha trabajado durante 18 meses en el MIDIS. Y me gustó mucho la violencia que se esconde dentro de la violencia, ¿no? Es decir, la violencia, perdón, que se esconde dentro del rechazo a la violencia. Lo hemos visto tanto en estos días, ¿no? Yo rechazo la violencia, pero no me interesa la vida. No me interesa poco la vida. Me interesa la parte económica, pero no me interesan los seres humanos. Me interesan mis intereses particulares, pero no me interesan los seres humanos. Y contra eso, las palabras del nuncio han resonado muy fuerte ayer. Porque, ¿por qué gente revoltosa, violenta, vándalos, promotores de los disturbios, encuentran un pasto seco donde puedes prender el fuego? ¿Por qué? ¿Porque todo el sur se volvió loco? Hay una furia ahí contenida, muy grande. Pero además hay la extendida sensación de que quienes están en el Ejecutivo y el Legislativo no les importa la gente, no les importa nada, salvo estar en el poder y hacer ostentación de este poder, no como servicio, no como servicio, sino como capricho. Y lo vemos en la conducta del Congreso. Ayer, la señora presidenta habló ante la OEA y dijo que su compromiso era sacar adelante lo más pronto posible un proceso electoral en el que se elijan nuevas autoridades. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Lo más pronto posible quiere decir que se aboca a que eso se concrete ya. Se ha dicho que con primarias, en efecto, necesitamos un año para las elecciones. Ya estamos en enero, terminando enero. Pero sin primarias, 270 días, 9 meses, desde el momento de la convocatoria. Por lo tanto, si se hace la convocatoria antes del 1 de marzo, podríamos tener la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre, y las autoridades están juramentando a fin de diciembre. Un cronograma que vamos a examinar con Fernando Tuesta una y otra vez, porque es posible hacerlo. Un cronograma que fue discutido ayer por los presidentes jefes de los organismos electorales, del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, con la Asamblea de Gobiernos Regionales, que ha hecho suya esta propuesta y ayer la ha presentado al Congreso de la República, conjuntamente con otra propuesta del partido de izquierda Juntos por el Perú, que ahora se llama Cambio Democrático. Minúscula representación de 5 personas que han estado votando en mucho con la izquierda, pero que esta vez sí quieren un proyecto sencillo, que no condiciona a ninguna asamblea constituyente, pero que sea el 2023. En la mañana, reitero, se reunió el Consejo de Ministros e inmediatamente todos los medios, la República, el Comercio, en fin, informaron que el señor Otárola se dirigía hacia el Congreso para una reunión con el presidente Williams que se realizó y que en esa reunión se iba a discutir un nuevo cronograma electoral para el 2023. Y que la señora presidenta había encargado al ministro de Justicia elaborar el proyecto que acompaña a Otárola y que ese asunto se discute en Consejo de Ministros que se interrumpe. Y de repente
Después de la reunión, aparece Williams y Otárola y dice Otárola está muy contento con el cronograma real, el que verdaderamente quiere la gente para el 2024. ¿En qué cambió? Es el cronograma que tenemos desde diciembre pasado. ¿En qué cambió? Y que había ido personalmente para pedir un crédito suplementario para un bono para la policía. Tenía que ir con 4 ministros para pedir un bono para la policía. ¿Qué pasó ahí? La presidenta dijo que lo más pronto posible va el primer ministro al Congreso, eso implica una reunión especial, y sale a decir que lo que van a aprobar es un bono y que no hay ningún cambio en el cronograma. Hace ya varios días, diferentes columnistas de opinión, analistas, comienzan a preguntarse quién está gobernando en el Perú. ¿Está gobernando Dina Boluarte o está gobernando el primer ministro, el señor Otárola? Porque estos cambios de dirección no se entienden. En serio, no se entienden. Y sí, probablemente creo que el señor Otárola es una persona muchísimo mejor preparada para que la presidenta para ejercer la presidencia, pero no está en la sucesión constitucional. Él no es la persona encargada de tomar decisiones y presentarlas al país. Otra oportunidad perdida ayer. Otra oportunidad perdida ayer. Para muchos, que las elecciones sean en el 2023 no es suficiente para calmar a la población, pero, sí es un camino para la calma. Yo sí creo que es un camino que el país debe transitar. Buscar la paz. ¿Cómo logramos la paz? Calmando a la población que se siente naturalmente engañada. Y no es la defensa de Pedro Castillo lo que los une, es el abuso del poder. Y aquí hay que recordar lo que ha dicho Alnuncio. Dentro de el rechazo a la violencia se esconde el negar al otro. Y Pedro Castillo articuló con Aníbal Torres un discurso muy eficiente durante meses porque decía algo que era verdad. A mí no me han querido reconocer como ganador de las elecciones. Lima me rechaza. Y como Lima me rechaza, me uno a los pueblos que me apoyan. Y le dice a los pueblos que lo apoyan, en Lima no quieren reconocer tu voto. Ese es el daño inmenso que le ha hecho el fraudismo a la democracia. Todo es una sucesión de hechos. Le dieron a Pedro Castillo una argumentación sólida, para decirle a la población que había votado por él, no te reconocen. Tú no vales, tu voto no vale. Y eso se le ha dicho a la población durante 18 meses. Marchas de marchas, sobre todo los sábados en el centro de Lima, todo el 2021 y buena parte de 2022. Vacancia allá, vacancia allá, vacancia allá. Yo no digo que no haya fundamentos, al final, pero lo quisieron vacar a los 2 meses. Un presidente débil, sin bancada, y sobre todo sin moral y sin principios. Eso estamos todos de acuerdo. Pero es muy fácil que Pedro Castillo o sus herederos consigan simpatías en una población que vio lo que todos vimos y que sigue viendo que esos mismos congresistas que gritaban fraude no se quieren ir. No se quieren ir. 56 muertos y no se quieren ir. Porque el pedido es, Dina Boluarte te vas, pero el Congreso también se va. Que en un proceso electoral el Congreso se va. Pero no,
no se quieren ir, se ríen en las reuniones, ¿no? Sacan cachita. Lo que dijo el nuncio. Dentro del rechazo a la violencia hay otra forma de violencia. Yo rechazo la violencia física, pero estoy perfectamente prevenida, como lo dice el nuncio, que lo que hay detrás es otra forma de violencia, más insidiosa. Muy fuerte y muy claro el castellano del nuncio. Si queremos salir de una situación de violencia, lo tenemos que hacer a través de la paz. Anoche yo vi una entrevista que Jaime Chincha hizo con una paciencia infinita a dos congresistas de ambos extremos del espectro político, a Margot Palacios de Perú Libre y a Tania Ramírez de Fuerza Popular. Yo creo que si Keiko quiere ser candidata, tiene que pedirle a la señora Ramírez que ya no participe en eventos públicos, con cachita, burlándose, despreciando, mintiendo. No vamos a llegar a ninguna parte. En una exposición vulgar de los intereses particulares de un grupo. Yo no concuerdo en absolutamente nada con la señora Margot Palacios en materia de economía, en materia de convocar una asamblea constituyente, pero sí concuerdo con ella en que hay necropsias y que las necropsias señalan que los muertos son muertos por proyectil de arma de fuego. Ya negar eso, y de nuevo, monseñor, la negación del otro. La congresista Tania Ramírez decía que no le constaba que estuvieran, casi que no le constaba que estuviesen muertos. ¿Ah? No era médico, ella no era médico. O sea, la negación absoluta del otro, incluso cuando está muerto. Claro, inmediatamente todos recordaron al grupo Colina, ¿no? De nuevo, regresemos al 92. No, los estudiantes se han autosecuestrado. Igual, la misma historia. Esto es trágico para el Perú. Tiene un costo enorme, económico, por supuesto que lo tiene. Pero no se puede pedir que cese la violencia si tú niegas al otro. Ahora, hay que decir algo, Abel, que sí quiero resaltar. Creo que desde lunes, y ya estamos jueves, veo que los políticos, por lo menos públicamente, no están usando la palabra terrorista. Tampoco los ministros. Y eso es algo muy bueno. Porque cuando las palabras se usan para ofender, lo único que generas es más violencia. Nos está usando la palabra y se está cuidando, y más bien, yo, ¿cuándo he dicho terrorista? Ok, muy bien, muy bien. Y el Código Penal que tengo aquí, sí, tiene penas muy, pero muy graves para las personas que cometen los delitos que están cometiendo en las vías públicas. No es poca cosa. El delito de disturbios es un delito grave y podemos ir un programa entero sobre el Código Penal. Tomar una carretera es delito. Lean el Código Penal, es bien fácil. Acá está todo. ¿Qué está faltando desde la óptica de los observadores? Está faltando inteligencia policial. La violencia no se vence con más violencia, se vence con inteligencia. Está faltando inteligencia policial. Sin recursos probablemente, pero no es posible que en ICA, donde tenemos un problema real desde diciembre del 2020, enero del 2021, hace 2 años, no se tenga ya un mapeo claro de los actores sociales en Barrio Chino. Hay un medio de comunicación iqueño, La Lupa, muy bueno, se los recomiendo, están en Twitter, con muy buenas imágenes,
que, por ejemplo, ellos en su trabajo periodístico ya habían identificado claramente a una asusadora, que además iba a la marcha por la paz, se hacía pasar por pacífica, soliviantaba, aparecía nuevamente, la tenían perfectamente identificada en videos, y ya tenían su nombre, su dirección, donde vivía, todo, ¿ah? Y la policía, ¿por qué no detiene e investiga? Entonces pedirle perfectamente a un fiscal que detenga a esa persona de la cual tiene videos claros para que se le haga una investigación preliminar y se determine cuál es su participación en calidad de asusadora o de soliviantadora de los ánimos en una protesta. Y de repente, te cuenta algunas cosas. Y eso te lleva a otras detenciones preliminares, que también te van a ir narrando una historia. Y eso te lleva a la ramificación completa de dónde viene esta violencia, por qué. Y de repente te enteras de qué es lo que tienes que resolver. Porque si hay un problema social que resolver, pues se resuelve. Y si hay un problema de corrupción, se ataca. Y si hay un problema de delincuencia pura y dura, se ataca. Pero si no tienes inteligencia, vas a mandar a 1.000, 2.000, 3.000 policías y despejan la pista, y unas horas después está de nuevo ocupada. ¿Dónde está la inteligencia de la policía? Lo que han hecho ayer es heroico, porque además la población ha acompañado a la policía, buena parte de la población. Quien está cerrando las vías son 1.000, 2.000 personas, no son más. ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Por qué están siempre en el kilómetro 268 y el kilómetro 299 de la carretera Panamericana Sur? Y yo estoy segura que en Ica hay gente estupenda, los escucha siempre la Ana Jara, ex primera ministra, que vive en Ica, trabaja en Ica, da trabajo en Ica, y tantos empresarios agroexportadores que viven en Ica, dan trabajo en Ica, necesitan una solución por parte del Estado. El delincuente no te va a dar la solución, pues. La solución te la da el Estado. Al delincuente se le detiene, se le procesa, se le condena. Es de la línea de trabajo. ¿Se le mata? No, no se le mata. ¿Matar? No. Ayer han habido 14 heridos, 10 policías, me parece, no, perdón, 24 heridos, 14 policías y 10 civiles solo en Ica. Solo en Ica. Ha sido un fake news que había fallecido un policía. Y de nuevo, las palabras del nuncio, ¿no? Estos fake news de la muerte del policía se comparten por personas que dicen condenar la violencia, pero la comparten con una alegría, como diciendo, ¿ves, ves, ves? Están matando policías. Muchas veces se dice que la izquierda quiere muertos, ¿no es cierto?, para justificar su protesta. Pero yo en estos días he estado viendo a la derecha que pide policías muertos también, para justificar su punto de vista. No se me hagan los locos porque todos sabemos quiénes son. Un policía sabe, profesional, cuidarse. Sabe que tiene que entrar con sus compañeros, no solo. No lo mandan solo. Y tiene un plan de acción. Y bien por la liberación de carreteras de ayer. Yo estoy muy cerca de la carretera Panamericana Sur. Me he sentado a mirar cómo los camiones pasaban. Están entrando a Lima. Ayer han estado entrando a Lima toda la tarde. Y esa apertura de la vía va a dar algún alivio a los dos lados. También a los que tienen que ir hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, donde también hay cortes de vía. Pero sobre todo a los que tienen que entrar a Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios,
donde la situación es tremendamente complicada. Nosotros, como ustedes saben, tenemos nuestra radio hermana en Madre de Dios, donde se está sufriendo muchísimo, se está sufriendo mucho, por falta de combustible, por falta de gas, por falta de alimento. La soya que entra por la interoceánica no está entrando. Van a matar de hambre a los animales. Esto es inaceptable. De nuevo, hay que movilizar policía, pero también hay que actuar con inteligencia. No es tan simple como que todo lo paga el narcotráfico o todo lo paga la minería ilegal. La minería ilegal y el narcotráfico sí tienen objetivos delincuenciales. Quemar un juzgado, por ejemplo, por supuesto. Pero lo que menos les conviene es tener a miles de policías encima, porque sus tareas se realizan de manera clandestina. Y tampoco, y esto es importante, decir que el Movadef controla lo que está pasando en el Perú es cierto. Ya quisiera el Movadef tener esa fuerza. No la tiene, pues. Simplemente no la tiene. Que haya personas que firmaron los planillones del Movadef en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, en el Cusco. No tengo duda, en Ica, no tengo duda, nadie la tiene. Pero no controla lo que está pasando en el Perú. Acá hay una protesta legítima, con ciertos niveles de coordinación, por supuesto. Con ciertos niveles, se ha visto, son coordinadas muchas acciones. Pero sí hay interlocutores, sí los pueden ubicar, sí se puede hablar con ellos. Ya a estas alturas sí se puede hablar con ellos. Y las marchas y contramarchas de ayer son terribles. Algunas cosas antes de ir a nuestra entrevista, vamos a hablar de economía hoy, porque lo primero es la vida, pero también la economía es importante y se está afectando severamente. Pero algunas otras noticias judiciales. Ayer, no son judiciales propiamente dichas, son legislativas, pero ayer la izquierda presentó una moción de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral. No van a tener los 87 votos, como no los tuvo la derecha tampoco, para vacar a Castillo. Es inconducente, pero por lo menos la presentaron. Y también, y eso sí es más complicado, se ha presentado una denuncia, también desde la izquierda, por una denuncia de inconstitucionalidad, una denuncia, perdón, constitucional, contra todos los ministros y contra la señora Boluarte, la presidenta, por los hechos de violencia. Me refiero al ministro del Interior, al primer ministro, etc. Esa denuncia constitucional se va a ver en el siguiente Congreso. Y es posible que Dina Boluarte no tenga la suerte Merino. Es decir, que en una coalición de derecha le haya dado protección. Mucho se ha hablado, mañana lo vamos a volver a hablar en estos días, de que los resultados van a ser los mismos porque vamos con los mismos partidos. Sí y no. Sí y no. Advertencia para todos los partidos. En efecto, hay 10 partidos que entraron al Congreso y pasaron la valla. Los 10 partidos están descalificados todos por su conducta en este último año. Todos cargan con una mochila bien grande, porque han primado intereses particulares, porque proponen cosas que son absolutamente irrelevantes para el pueblo, pero sí para los que están promoviendo intereses particulares. Ayer nomás, un congresista propone que las universidades no licenciadas, las privadas, funcionan. Ayer, en medio de este conflicto, de la violencia, de los heridos, de los fallecidos, están viendo cómo hacen negocios. Cómo hacen negocios. Como decía Jaime Chincha en un tuit, es como robarle la billetera a un muerto. ¿Qué le pasa a estos congresistas, por el amor de Dios? Quieren su negocito en medio de este caos. Y bueno, regresando a las elecciones.
no son solo los mismos 10 partidos, hay dos más. El Frente de la Esperanza de Popi y PPP. Bueno, malo, regular, pero hay dos más. Y hay 4 que van a llegar. Entonces ya son 6 partidos. Hay 6 opciones nuevas. Malas, buenas, regulares. Pero no es verdad que van a ser los mismos partidos. Y yo creo que de estos 10 partidos, muchos no van a pasar ni siquiera la valla. Porque el castigo del pueblo va a ser gigantesco. Un castigo democrático. Un castigo que se expresa en votos. Y los que van a salir elegidos van a ser otros partidos. No estos. Estoy casi segura de eso. Porque a estos no los queremos ver. Y probablemente se cometa la irresponsabilidad, sí, de darle muchísima presencia parlamentaria a partidos que nunca han gobernado y que nunca han estado en la primera línea. Pero es ahí donde se va a refugiar el voto popular. Ahí se van a refugiar las derechas, las izquierdas y los centros. En partidos que probablemente hoy no han completado su inscripción. A eso vamos. A eso vamos. Y hay que analizar en el registro de organizaciones políticas cuáles son los que están a puertas de lograrlo. Y sí, a los políticos que están sentados en el Congreso no les va a gustar. De eso estamos completamente de acuerdo. Pero esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Reitero, escuchen las palabras del nuncio. Ha estado estupendo ayer. Estupendo. Dentro del rechazo a la violencia se esconde insidiosamente otra forma de violencia. Es el desprecio al otro, al que piensa diferente. Mientras esa segunda forma de violencia se mantenga, no hay solución. No hay solución. Así que recapaciten todos. Y vamos a regresar con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, que siempre nos ayuda a entender las consecuencias del impacto económico de lo que está pasando. Por supuesto, reitero, para nosotros la vida es primero, la salud de las personas es primero, pero también lo material importa. Porque si el cuerpo no se alimenta, ¿no es cierto? El alma no es libre. Lo material también importa y vamos a ver las consecuencias que está teniendo esto sobre la economía peruana. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa y queremos aprovechar para todas las personas que nos hacen su donativo a través del PayPal. Muchísimas gracias, José Cóndor, que siempre está presente. Gracias, José. Y para todos los que entran al PayPal, mil gracias. Pausa y volvemos con el doctor Miguel Castilla. Continuamos con A Pensar Más a través de desde Radio Santa Rosa en Lima para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el exministro de Economía, el doctor Miguel Castilla. Adelante, Rosa María, por favor. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla, que está con nosotros esta mañana para analizar el impacto económico que están teniendo las protestas. He conversado con algunos empresarios, sobre todo los de servicios, transportistas, exportadores, turismo. Y hay algunos que me han dicho, para mí esto es abril del 2020. Estoy en la práctica cerrado como en la pandemia, en el peor mes de la historia económica del Perú. ¿Así de grave lo ven ustedes? Hola, Rosa María, un gusto estar contigo nuevamente. Sí, es así. Ahora, el Perú puede cambiar de la noche a la mañana, pero la verdad es que yo creo que estamos en una situación casi como una pandemia política, y en este caso no hay que achacársela a un virus externo, sino a un tema autoinfligido, lamentablemente. Y sí, hay una afectación directa muy fuerte en la actividad, justamente los sectores que tú mencionas, servicios, el turismo está absolutamente paralizado, el transporte. Entonces, hay una afectación que de hecho el ministro de Economía la ha cuantificado
en más o menos 2.100 millones de soles hasta la fecha, que yo creo que se queda bastante corto. Yo creo que eso es lo que puede registrar. También hay infraestructura dañada, vulnerada, según la presidenta en su entrevista, en su consejo de prensa, entrevista que dio unos 3.000 millones adicionales. Y hay ahora crecientemente un impacto inflacionario, porque obviamente las disrupciones, los bloqueos en carretera, digamos en Ica, por ejemplo, está evitando que haya un suministro de GLP, de combustible al sur del país. El precio de los alimentos está incrementándose y una inflación que ya venía alta, lamentablemente está sufriendo un shock de oferta, como decimos los economistas, y vamos a tener una inflación mucho mayor de lo que anticipaba el Banco Central inicialmente. Entonces, hay una afectación muy fuerte directamente que yo creo que puede incidir en la perspectiva de crecimiento este año. Y hay un efecto indirecto que no lo estamos viendo del todo, que tiene que ver con esta actitud mucho más cauta, por ejemplo, de minas que deciden mejor paralizo antes que me invaden y me vandalicen. Impacto de inversiones que ante esta coyuntura que hacia afuera se pinta, digamos, espantosa, hace que se posterguen decisiones y la imagen del país está, digamos, por los suelos. Y ahí creo que el gobierno adolece de una campaña comunicacional, por lo menos para dar una versión un poco más ponderada de lo que está ocurriendo. Entonces, definitivamente estamos ante una situación económica bastante grave, diría yo, y que merita obviamente una profunda reflexión de cómo poder mitigar esto y pasa obviamente por una solución política, en mi criterio. Claro, pandemia política creo que es una muy buena frase, pero me lo dijeron a mí y me quedé pensando, sí, pues me dijo, para mí esto es abril del 2020. Mi caja de este mes es cero, Sí. porque no he vendido nada. Y un Claro. negocio con caja cero no tiene cómo pagar nada. Claro. Acordémonos cuál era la preocupación en ese momento, ¿no? Era un quiebre en la cadena de pagos, Claro, básicamente. Y esto está ocurriendo porque, y es curioso, está ocurriendo porque algunas cajas municipales simplemente están cerradas, no pueden trabajar porque muchas están en el sur del país y es la fuente de financiamiento para pequeños emprendimientos, para trabajadores independientes que tienen, digamos, alguna actividad que requieren de este crédito para poder sobrevivir. Entonces, ante su incapacidad de generar ingresos porque su actividad está cerrada, de acudir a la entidad financiera en un contexto en que la morosidad está incrementándose, entonces el riesgo es que haya un quiebre en la cadena de pagos y eso es lo peor que puede pasar a una economía porque esto lo que genera son quiebras y claro. las quiebras generan mayor desempleo. Entonces, Ahora, hay ahí una cosa que, digamos, es coordinada, ¿no? En Ilave, por ejemplo, se han incendiado todas las cajas municipales que tienen sede en Ilave. Caja Arequipa, Caja Cusco y otras más. Se incendia eso. Obviamente quieren romper el cajero automático y llevarse plata, hay delincuencia común, pero que sean las cajas municipales, que son la presencia bancaria formal, eso es muy extraño. O sea, hay un componente ideológico ahí. y O sea, la idea, contradictorio, perdona Rosa María, porque las cajas no es que vayan a las grandes empresas, los grandes no, emprendimientos no se financian de la caja, es las personas que tienen pequeños negocios, los microempresarios, los más pequeñitos, son los que acuden a este tipo de establecimientos financieros. Entonces, es totalmente paradójico, se están autosaboteando a su población más vulnerable. claro, pero a lo que voy es, a ver, aún en la turba más enloquecida, ¿no es cierto? Hay cosas que no se tocan. Y a mí me llama la atención que se toque en Ilave eso. Yo entiendo que tú toques, no sé, la comisaría, porque seguramente abusaron de ti en la comisaría. Que tú incendies la sede del Poder Judicial porque abusaron de ti en el Poder Judicial. Pero que incendies agencias que prestan plata, salvo que haya una sensación de abuso, pero las tasas de estas cajas son muy favorables. Normalmente, además, como tú dices, prestan con poquísima garantía, porque conocen a su gente, porque están muy cerca de la gente. Algo está pasando ahí que es muy extraño, que va más allá de nuestro entendimiento,
pero que hay que observar, ¿no? Las cosas que se incendian o que se atacan por alguna razón. Y hay cosas que simple y llanamente no se tocan. Por ejemplo, gracias a Dios en el Perú no se incendian iglesias. En Chile se incendiaron. Gracias a Dios en el Perú no hay incendios de supermercados. En Chile se incendiaron más de 200. Claro, ellos no tuvieron la cantidad de muertos que hemos tenido nosotros, pero sí tuvieron unos daños a la infraestructura y a la economía brutales. Eh, ¿Eso cuánto tiempo puede durar? Mucha gente se pregunta eso. ¿Esto cuánto se aguanta? ¿Cuánto tiempo aguanta la economía hasta que no comencemos a ver la quiebra de las cosas que estamos comenzando a ver, ¿no? El productor, la empresa de turismo chiquita, el productor agroindustrial pequeño, las cajas. ¿Cuándo comienza esto a entrar ya en crisis? ¿Cuánto tiempo aguanta el Perú? Mira, no aguanta tanto porque, a ver, justamente el día de ayer yo hablaba con un conjunto de empresarios locales tratando de entender esta situación. Y si es que hay algo que nos permitió salir adelante y rebotar como economía después de la pandemia, fue que ante la pandemia no se pudo consumir, entonces se ahorró forzadamente muchos recursos. La tasa de inversión privada se fue hasta el cielo. Y lo que hemos tenido estos últimos años ha sido un sector de consumo muy resiliente porque se pudo apelar a ese ahorro forzado que tuvimos, no viajábamos, no consumíamos, estábamos en nuestras casas, no quedaba otra. Pero ese ahorro ya se terminó, ya bajó a un tercio de lo que era hace 2 años. Entonces, esa capacidad de aguante, de resiliencia, está mucho más mermada que en el pasado, por un lado. Y por otro lado, los mecanismos de apoyo del gobierno, que son usualmente las transferencias, se hace justamente a través de los establecimientos financieros, a través del Banco de la Nación, a través de este tipo de entidades. Entonces, segunda forma de que digamos, la vía de poder darle cierta liquidez y apoyo a grupos más vulnerables se ve cortada. Entonces, yo creo que acá estamos en una situación mucho peor, porque no hay forma como mitigar esto, por más que los esfuerzos, que yo creo que son unos esfuerzos loables del Ministerio de Economía, de hacer lo que esté a su alcance, de por sí de identificar y pagarle apropiadamente a las personas que necesitan apoyo es una odisea. Ahora tenemos sabotaje a estas formas, a estos medios de pago. Sí, Entonces, y menos ahorro privado. Entonces, y más incertidumbre respecto además, a como que dice la gente, ya nos comimos la AFP. ya, exacto, ya nos comimos la AFP, nos comimos la CTS, por lo menos los trabajadores formales. Entonces, estamos ante una situación mucho más precaria y que esta recuperación que viva, digamos, tuvimos una recuperación muy fuerte después de la pandemia y el crecimiento se ha venido reduciendo a lo largo del año pasado. Y la economía, el último trimestre va a crecer 1 y pico por ciento. Empezamos en 5%, acabamos en 1,5%. Lo que me hace pensar que probablemente el primer trimestre de este año a lo mejor caigamos en una recesión. ¿Y qué Eso es significa lo que una? quería entrar a preguntar, porque, por ejemplo, yo escuché a gente del sector turismo que han declarado que el turismo ya está en recesión como sector. No sé con qué números ni con qué argumento, pero si solamente ves el turismo, es una actividad que está en recesión. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque, a ver, mira, antes, y yo escuchaba también a gente de Canatur ellos decían, antes de la pandemia, el Perú recibía 4,5 millones de turistas al año. Al año. Y eso, ya cuando se ha normalizado, felizmente, el tema sanitario, se ha recuperado a 2 millones de turistas extranjeros que entran al país. O sea, no, estamos al 50% del turismo receptivo, a diferencia de otros países donde ya se han normalizado por completo los flujos de turistas. Entonces, si a eso tú le sumas el hecho de que hay una postergación, una cancelación desde hasta el 90% de las reservas en nuestras mecas turísticas que se ubican básicamente en el sur del país, es terrible y justamente en una época de vacaciones
que apela a todo el turismo regional. Los turistas chilenos, brasileños, No, y no son solamente al eso, Perú. sino que era época invernal en el hemisferio norte y muchas familias hacen vacaciones de invierno hacia el hemisferio sur, buscando Correcto, el sol, correcto, buscando correcto. el clima, Por supuesto, por supuesto. Y las playas, ¿no? En el norte las también está playas, el una norte, situación. Máncora, qué sé yo. Pero las alertas que ha sacado el Departamento de Estado, la alerta que ha sacado el gobierno chileno, el gobierno brasileño, que son, y muchos países europeos, que son muy importantes porque básicamente estos países alertan y después su responsabilidad varía porque ya si quien quiera ir, puede ir, pero obviamente se tiene que atender a las Claro, consecuencias. lo Y que te eso, dice tu embajada es, ah, no, perdón, yo te avisé, estás exacto, varado en una carretera en exacto. Cusco, yo te rescato, pero ojo, te avisamos que no venga porque no teníamos cómo rescatar. Correcto, entonces lo que hace esto es desanima obviamente a cualquier turista de venir al Perú. Entonces, que hayan cerrado Machu Picchu es una noticia internacional. Y indefinidamente. Sí, O sí, sea, el tren ha anunciado que indefinidamente no abren las vías, no abren el servicio de tren. sí. Y ese daño a la imagen del país nos pone como si fuésemos Afganistán o como si Ah, fuésemos, digamos, Haití, que son países o en guerra o estados fallidos. Y creo que, digamos, eso tampoco es la realidad, porque la otra no, mitad, la mitad del país funciona, o más de la otra mitad del país funciona. Entonces, creo que es importante, y a eso me refería en términos del mensaje y en términos del grado de urgencia de tomar cartas en el asunto y yendo al tema político, y pues, tú has hablado de eso, me parece inconcebible que todavía no haya pues una fecha fija de elecciones, y que estén Carlos, peloteando esa cuestión como si fuese una cosa ajena a la angustia que estamos sufriendo todos y a la afectación económica, y finalmente la economía manda. La misma gente en Puno, digamos que está aislada y ahora militarizada, que vive de comercio en Juliaca, es el comercio lo que mantiene viva esa población, digamos, va a sufrir pérdidas muy grandes. Y yo no sé también hasta qué punto esto controla las actividades ilícitas. Acordemos también que en esa región el contrabando pasa alegremente, la minería ilegal y otras actividades ilícitas tienen un papel muy importante y predominante. Entonces, a mí me da la impresión que estamos entrando en una situación anárquica y de descontrol en varias partes del yo país. siempre digo, pero las actividades ilícitas necesitan clandestinidad. Cuando tú tienes 1.000 militares rodeando una ciudad, no tienes clandestinidad, pues. Ahí Bueno, estás en un problema. Entonces, sí, pueden tener objetivos muy selectivos. Se vio clarísimo. La minería ilegal yendo a incendiar el juzgado en Camaná. Claro, o sea, ahí están los expedientes que tienen contra nosotros, listo. claro, claro. Pero ahí sí, pero luego se retiraron y ya Chala no está tomado. O sea, cometieron, ¿no?, los actos ilícitos necesarios para sus intereses particulares y desaparecen. Claro. Acá hay un tema más sostenido en el tiempo, Ujú, mucho más sostenido en el tiempo. sí. O sea, vemos que, por ejemplo, Madre de Dios está 26 días con la interoceánica y ahí hay otro problemón. O sea, si la interoceánica no abre, no pasa la torta de soya que necesitan comer toda la industria agropecuaria, chancho, pollo, vaca, del sur del Perú. Entra por Matarani también, pero la forma más rápida y más barata era entrando por la Mucho más interoceánica. caro, mucho más caro porque sale de Paraguay y Argentina y tiene que ir vía marítima. Entonces, Da la vuelta. da la vuelta y de hecho es llevar por mojado porque acordémonos que el sector agrícola todavía enfrentaba insumos mucho más caros, el precio del maíz, o sea, había geopolítica, había guerra, el precio del trigo, del maíz, de la alimentación de los animales y los fertilizantes famosos, todavía siguen con precios elevados. Ha habido una corrección ligera a la baja, pero siguen con precios elevados. Esto lo que incrementa es de vuelta un efecto pandémico, un shock adicional que afecta justamente a los agricultores y obviamente al suministro de alimentos de gran parte del país. Yo leía hoy que obviamente, como tú dices, la industria avícola y de pollos está afectada y el pollo es digamos, es un producto de consumo nacional es un termómetro para Pero la es condición la familiar. proteína más consumida. Pollo y huevo es la proteína más consumida del Perú.
Claro, y el alimento de pollo se basa en soya y la soya entra por Bolivia, el 80% que hoy no puede entrar, entonces ahí hay un tema real. No, no, tengo un comunicado de Rico Pollo, muy bien puesto, la verdad, igual, diciendo que simplemente están reduciendo su producción. Le dan trabajo a 4.000 personas y van a tener que comenzar a liquidar porque no pueden producir si no hay insumos. Ujú. Entonces, yo sí creo, como tú dices, hay sectores que van a seguir funcionando sin Sí, problema, el 50% del país, pero agricultura y derivados, ¿no? Industria, agroindustria, turismo y transporte están prácticamente recesados. sí. Y claro, esa es la afectación directa, pero también, Rosa María, creo que es importante no dejar de mencionar el impacto que tiene esto en los motores grandes de crecimiento, como es el sector minero o el sector Ah, bueno, agroexportador. pues, por supuesto. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Antapacay, para que, digamos, se tenga una orden de magnitud, Antapacay representa el 5% de las exportaciones totales de metales del país, de cobre en particular. Y esto, no solamente eso, sino que representa el 70% del financiamiento de Espinar, el canon y la regalía que genera ese proyecto. Y ese proyecto ha sido vandalizado y ha decidido, por razones obvias, paralizar sus actividades. Y toda esta zona de convulsión se está muy cerca al corredor minero del sur, donde hay minas que han estado sufriendo una cantidad de daños. Entonces, esto lo que hace es que, olvídate de las inversiones nuevas, lo existente, simplemente decir, por un motivo de protección de sus propios campamentos, de sus propios empleados, paralizan. No hay forma como sacar el metal porque está bloqueada la carretera, y hay un tema de insumos que no llegan, que son necesarios. Entonces, vamos, es un sector que es tan importante, aparte obviamente de los que afectan directamente a la gente, servicios, productos de Ah, necesidad básica. Hay estos sectores tan grandes y obviamente estamos entrando nuestra imagen es de un país que ha entrado en descontrol total, y que finalmente, incluso habiendo elecciones, se está insertando esta idea que lo que se persigue son móviles de instalar un modelo disruptivo estatista en el país. De hecho, se condiciona, he escuchado que muchos de los congresistas condicionan su voto a que hay un adelanto de elecciones si incluyen la famosa convocatoria de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso lo claro. que hace es incrementa la prima de riesgo, ya no para los que están afectados directamente, sino para la gran inversión de la cual definitivamente también dependemos, porque esa genera encadenamientos, proveedores, y eso maneja la economía. La economía se basa en expectativas, y las expectativas están seriamente dañadas, y lo que se recuperó con un gabinete mucho más solvente, Claro. infinitamente más experimentado e idóneo, se está borrando de un plumazo por toda esta situación tan aguda que estamos viviendo, y los políticos no están internalizando esto en absoluto. O sea, yo estoy En honestamente, absoluto, estamos absolutamente de acuerdo. Lo de ayer ha sido fantástico. Yo ya no. ¿En qué planeta viven? O sea, ¿en qué realidad paralela están viviendo? Ahora, sí, esto nos permite hacer un pequeño paréntesis para hablar del capítulo económico de la Constitución. vale. Un asunto que se defiende poco, y empecé una encuesta el otro día, y las respuestas en temas sociales eran muy conservadoras, ¿no? Todos quieren pena de muerte, servicio militar obligatorio, ¿no? Un Estado punitivo, pero un Estado propietario de los medios de producción. O sea, las empresas grandes tienen que ser de propiedad del Estado, 50% de acuerdo. Eso significa que no se ha explicado bien, no se ha entendido bien o no se ven los beneficios del capítulo económico de la Constitución. Eh, yo solamente tengo un dato y siempre lo repito. El dólar está en 3.83, 3.84 sin moverse, sin moverse. Y eso tiene una explicación. Yo quisiera que usted le explique a la gente por qué el dólar, en medio de este caos, entramos a recesión, no se mueve. ¿Por qué? ¿Qué milagro es este? Se llama el capítulo económico de la Se llama el Constitución capítulo económico de la Constitución, del pues. 93, que tiene cuatro aspectos centrales y hay que volver a reiterarlos. El más importante es que tenemos un banco central autónomo y tenemos entidades autónomas que velan porque no, digamos, hayan reglas claras, que no, el Estado, por ejemplo, no se puede, el gobierno no se puede prestar del Banco Central,
cuando tiene déficits fiscales. Eso está prohibido. En la Argentina es Prohibido. mucho más laxo y por eso tienen inflación desbocada. Acá eso no ocurre. Pero hay tres factores que son las eternas banderas de la izquierda. Desde el año 93, yo me acuerdo, cuando yo era ministro, el Congreso de la Gran Transformación me hacía la vida imposible porque ellos también querían la Asamblea para volarse el capítulo económico. Lo mismo ocurría, pero obviamente ahora es mucho más agudo el reclamo. Uno es el Estado empresario, borrarse el rol subsidiario, crear empresas públicas. Antes de esta constitución, teníamos 200 empresas públicas y se generaron pérdidas en 2 décadas de 25.000 millones de dólares de pérdidas que quebró el Estado peruano. El Estado peruano es mal empresario. Caso reciente, Petroperú, que nos ha costado a todos los contribuyentes 2.500 millones de dólares en el salvataje y no sabemos si va a ser el final o va a continuar. Primer ejemplo, que no funciona. Segundo ejemplo, que de las cosas que quieren hacer es que hay contratos lesivos, contratos ley entre las partes, entre el Estado y el inversionista o entre privados, que la Constitución le da una protección. Una ley no puede variar lo que acuerdan las partes. Hay mecanismos de controversia, hay formas de resolver disputas, pero no. Acá se quiere intervenir sobre los contratos. Y eso es absolutamente una vulneración a la seguridad jurídica del país. Y es falso que no haya mecanismos de resolución. Rosa María, en mi época manejábamos más o menos 15 arbitrajes internacionales ante el CIADI y 13 ganó el Estado peruano. 13. Ahora se han Cuando se hace multiplicado. bien, se hace bien. Ahora Claro. se han multiplicado. No, y el tema es que no, si es que hay un tema de pernicioso al Estado, hay mecanismos donde se puede efectivamente dirimir esa controversia y una instancia imparcial que no está del lado de la gran empresa, sino del lado digamos, de la verdad y de lo equilibrado. Entonces, eso le haría un daño terrible, digamos, simplemente decir que un Congreso pueda simplemente, porque le da la gana, volarse a los contratos, y lo que está haciendo, por ejemplo, el alcalde de Lima me parece que es terrible, que le festejen Terrible. volarse los peajes, porque eso lo vamos a pagar todos con la millonaria demanda que va a perder las Lima, porque No, obviamente además hay que explicarle a la gente algo. Yo lo he explicado en el programa en estos días, ¿no? Cuando tú te haces el machito y dices que todo no se paga nada, suena bien, suena bacán, pero la cuenta se paga. La y eso, cuenta siempre, y son dos cuentas. La cuenta que le tienes que pagar al concesionario porque te la va a cobrar y no tienes cómo no pagarla. Y la segunda cuenta es que nadie más va a venir a jugar contigo, pues. obvio, Porque claro, claro. tú no eres serio. Y lo que no dice la Municipalidad de Lima es que ya va perdiendo 2 arbitrajes contra estos mismos. Ya va perdiendo. Entonces, eso mella, como tú bien dices, la imagen de un país que incumple. Ya vamos a hacer como Ecuador, que se surre y la inversión se va. Y lo tercero que quieren cambiar del capítulo económico, aparte de los dos temas que hemos mencionado, es las libertades económicas, porque lo que quieren es introducir los controles de precios. Claro. Demagogia y populismo, y ya sabemos en nuestro país hace 30 años lo que ocurría cuando teníamos controles de precios, mercados negros, desabastecimiento y precios de usura que acaban afectando al más pobre. Entonces, ese es el planteamiento central por lo cual se quieren volar. Y cuando uno les pregunta ¿qué lo vas a lograr a través de esto? No saben responder, porque ciertamente hay un problema redistributivo en el Estado. Bueno, los dos mecanismos de redistribución es el gasto público, los impuestos. Tiene nada que ver con la Constitución. Y los problemas de gestión son los más graves que se han venido agudizando. Y nuevamente, y lo reitero contigo, y lo he dicho con varios otros, si hay una parte de la Constitución en temas económicos que hay que modificar a gritos, es la mal entendida autonomía del uso de los recursos naturales y la descentralización que ha fracasado terriblemente en el país. Yo no soy de aquellos que piensan que hay que recentralizar, sino que hay que de alguna forma condicionar que esa plata vaya a cerrar brechas y no vaya simplemente a financiar los ímpetus y los caprichos del alcalde que prefiere tener una piscina temperada a 4.000 metros de altura y no tener agua potable.
porque eso es lo que ocurre. Y un sistema de control que llega tarde, mal y nunca. Entonces lo que tenemos es que con justa razón mucha gente indignada en las zonas de influencia de que no ven beneficios, pero tiene nada que ver con capítulo económico, tiene que ver Nada. con la falta de Ahora, control, con la hay una corrupción cantidad y de la gestión. memes que circulan, ¿no? Porque hay que decirlo, la mayoría de las personas cree que no celebra contratos cuando celebra contratos todo el día, todos los días, pero le da a la palabra contrato una formalidad de algo grande e importante cuando todos celebramos contratos todo el día. Cuando compro un pan, estoy celebrando un contrato. Muy bien. Y la palabra contrato ley, que viene del gobierno militar, además que es muy antigua, eh, aterra a la gente porque dice que el contrato ley es una forma pues de abuso sobre el Estado peruano, ¿ya? Absurdo. Y el meme o el fake news que circula es que la Constitución va a cumplir 30 años. Entonces se van a vencer los contratos ley, que todos son de 30 años por alguna razón. Hasta donde sé, hay en este momento pocos contratos ley, ¿no? Que yo sepa. No sé cuántos se firmaron durante su gobierno, pero Ninguno. ninguno. Por eso, hace años que no se firman contratos ley. Claro, Hay porque algunos en hidrocarburos, sí, pero lo único que significa la palabra ley es que el contrato es ley entre las partes, como lo es cualquier contrato, pero que el gobierno da garantías de que va a cumplir su palabra. Eso es lo que dice la Constitución. y no Nada solamente son más. contratos entre el Estado digamos, el privado, también son contratos entre privados. Yo me acuerdo, y que este es un caso muy, muy curioso, de la famosa ley del inquilinato, Sí, donde, claro. Pero eso lo he donde explicado yo ayer. Era un claro, desastre. no, mira, es un desastre, pero imagínate que tú alquiles, no sé, un cuarto, un apartamento, y decidas, ¿sabes qué? No te voy a pagar, y salga una ley populista y que diga, no, no, la renta no puede ser más de tal cosa y no se puede sacar a la persona. Y estás Claro. vulnerando un contrato que firmó el dueño del predio y el inquilino. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, que tú tomes un crédito bancario y que de pronto saque alguna ley de Congreso y que diga, no, el interés que pactaste de 5 va a ser menos, populistamente, va a ser de 2%. O sea, son vulneraciones a cosas Además, la elementales. gente no entiende algo que es básico. Cuando pasa eso, bacán, no te presta nadie, pues, ya Exacto. está. No te, El, el no ca- te el- alquila nadie, no consigues el dónde crédito, vivir. el crédito más caro es el que no se tiene. Así Eso es. es, O eso es la casa más cara es la que no tiene, el techo que no tienes, porque nadie te exacto. alquila. Exacto. Nadie te alquila. Pero, por ejemplo, entonces, pero esa es una bandera, y yo creo que todo este violentismo y esto que es ilógico responde a forzar una situación que la panacea es crear el momento constituyente y volarse, y son móviles políticos que no van a resolver ningún problema, al contrario, van a agravar y se abre una caja de Pandora Mira, con pero cuando la gente consecuencias se agarra a nefastas. golpes en una carretera, no hay un momento constituyente, pues. No hay, Sí, no pero hay. quieren Entonces es propiciar esta imposible. idea de que la salida a esta crisis es una nueva constitución, y eso a mí me aterra darle esa potestad a los políticos que tenemos hoy en día, honestamente, porque podemos acabar con, ¿qué cosa? En lo social, ultraconservador, y en lo económico, estatismo puro y duro, y estaríamos en el peor de los mundos, en mi criterio. Sí, efectivamente. Pena de muerte, servicio militar obligatorio. Y bueno, seguimos acá con Luis Miguel Castilla hablando de las perspectivas económicas que en este momento son muy malas. Pero, dijo algo al principio de la entrevista, el Perú da siempre grandes sorpresas. Eh, por ejemplo, la gran sorpresa fue la recuperación después de la pandemia, ¿verdad? Fue una sorpresa, los economistas eran un poquito más pesimistas sobre el futuro, y se recuperó. El Perú se recuperó. No, no en todo, al igual que en 2019. Por ejemplo, no en el mismo número de turistas. Pero, por ejemplo, ayer me pasaron unas cifras de Perú Petro señalando que el año pasado en hidrocarburos los gobiernos locales y regionales habían recibido 3.900 millones de soles. Solo de canon sobre canon, solo sin minería, solo en hidrocarburos y con un solo lote petrolero funcionando en la selva. Ujú. O sea, básicamente gas de camisea y un lote petrolero funcionando en la selva, nada más.
Eso fue 3.900, 1.000 millones de dólares para los gobiernos regionales y locales. Cusco se llevó más de la mitad de eso. Y lo que uno dice es, si hay tanta riqueza para repartir, ¿qué michi pasa? O sea, hay localidades en el Perú que reciben 1 millón de soles al día, 300 millones al año. ¿Y dónde está? Eso es una gran Ojo, pregunta. ¿Dónde está? pero ojo que eso se puede acabar con toda esta violencia, lo que Ah, hace no, para la actividad, ¿no? Entonces, eso, no pensar que es infinito, ¿no? Esto se puede terminar de no controlarse, pero esto está por la ineficiencia, por la corrupción, por la falta de impacto de estas inversiones, y hay un problema serísimo. Y tocar el canon de una región o redistribuirla o condicionarla es atentar contra derechos muy fuertes que tienen los gobiernos nacionales, y estamos pues en un equilibrio malo. La Contraloría publica todos los trimestres obras paralizadas y tenemos un rosario gigantesco de obras de todo tipo, de agua, de saneamiento, de escuelas, de postas médicas, que justamente la población reclama con justo, digamos, son reclamos totalmente justos, y tenemos un Estado totalmente, digamos, ineficiente, disfuncional, que se tiene que resolver, y para esto hay reformas. Está la ley del servicio civil, no se implementa. Hay mecanismos mucho más ágiles para poder hacer que estos recursos se conviertan en servicios para la población, no se utilizan. La Contraloría paraliza muchas acciones, lamentablemente, y la corrupción no creo que haya amainado, yo creo que continúa ahí campante. Entonces, yo creo que los temas que tenemos son institucionales que se tienen que abordar, y nadie está abordando esto. El monotema es la elección y es la constitución nueva, pero la gestión claro, es por lo que ejemplo, todos Alvarito se los requiere. contratos que salieron del Ministerio de Vivienda con Heiner Alvarado y los de Juan Silva, ¿nadie está revisando eso? No, se están ejecutando. Algunos sí se han parado, por supuesto, ¿no? Los más grandes. Pero todos son frutos de corrupción. No, no hay nadie que esté mirando eso. Como usted dice, la corrupción sí es exactamente igual. Los que cobraron, cobraron, los que tuvieron, tuvieron, y los que tienen, tienen, y están disfrutando. Ujú. Estamos en ese punto, estamos bien complicados, porque lamentablemente yo no sé qué tiene que pasar en el país para zafarnos de eso. Y nuevamente, si es que una elección que venga, para mí no es ninguna garantía, o sea, ayuda a calmar un poco quizás Además, la violencia, pero nada garantiza que nuevamente vayamos a las urnas y que estemos en una situación con peores candidatos. Imagínate, alguien peor de lo que hemos tenido. A mí me aterra eso. El parece radicalismo difícil, parece muy difícil, ¿ah? Pero el Perú es un país de sorpresas y siempre es posible. Y claro, por siempre es supuesto que posible. sí. Pero también pues, puede haber pues, sorpresas a lo positivo, ¿no? ¿Quién pensaría, Rosa María, hace 2 meses que el señor Castillo estuviera preso y tuviéramos, o sea, fuera de él y su banda de Eso personas? es, eso es una noticia positiva. Porque una persona Claro, que comete delito tiene que estar presa. por supuesto. Evidentemente. Y a lo mejor pasa algo que no lo estamos viendo, y se encausan las cuestiones. No pierdo la esperanza, pero yo creo que estamos en una situación bien delicada, quizás más delicada de lo que teníamos antes, porque cuando teníamos la pandemia sabíamos que había que tener confinamiento y vacunarnos, y eso pasó, un costo social muy alto, pero pasó. Ahora estamos ante una situación totalmente abierta e incierta, y alguien me pregunta, ¿cuál es tu previsión futura? Yo digo, en el mejor de los casos hay un estancamiento económico, en el mejor de los casos, asumiendo dos cosas: que el mundo no se complique más, y no se abra la caja de Pandora de un cambio constitucional absurdo en temas económicos. Lo que no quiere decir que haya
necesidad de mejorar muchos aspectos de la Constitución, evidentemente, pero si una cosa no está malograda, ¿para qué repararla, ¿no? Hay un dicho americano que es muy diciente. Entonces, no nos autogeneremos mayor daño ahorita. Todos los daños que el Perú está pasando son autogenerados. El tipo de cambio se mantiene estable, es porque tenemos el tema constitucional. Si es que esta cosa se abre, el tipo de cambio se va a disparar a 4, 4.10 O o sea, con más, cualquier sitio, porque a hay lo que salida de quiera, capitales, claro, y a lo ahuyenta que la quiere el inversión. MEF, no a lo que quiere el BCR, a lo que quiere el Así MEF, es. que es un desastre. Se politiza todo el tipo de cambio y nos hundimos. Es que a veces no se entiende, de verdad, porque la gente no la lee o no la conoce, pero mucho de lo que tenemos hoy de estabilidad económica, o sea, que no te cambie el tipo de cambio en medio de este caos, porque tenemos un Banco Central de Reserva profesional que Y, sostiene y sostiene y sostiene el valor de la moneda. y tenemos Pero, candados institucionales que limitan los excesos y los experimentos raros estatistas del gobierno. Ambas claro, cosas. además hay que explicar a la gente, si tú modificas el capítulo económico de la Constitución, probablemente tu familia que te manda plata de afuera ya no te la va a poder mandar. Lo primero que hacen estos regímenes estatistas es controlar divisas. Claro, eso Hemos pasó en Venezuela. luchado, Pasó en hemos Venezuela. luchado, claro, hemos luchado en el Perú para liberar esos controles. Vamos a perder ese triunfo que costó décadas y que lo tenemos desde hace 30 años y que es lo que ha permitido que miles de familias en el Perú eduquen a sus hijos. O sea, yo de verdad ese no lo puedo entender. Si cambias el capítulo económico del Perú y te prohíben tener moneda extranjera, ¿dónde te vas a refugiar? ¿Dónde te vas a refugiar? A mí me deberían contratar para contarlo, pero de verdad son ejemplos muy claros, Ujú, muy claros de por qué no debes tocar esa parte de la Constitución que se hizo bien. Y se ujú. hizo bien porque en esa época, en el 93, éramos un país sumamente pobre. Salíamos de uno de los peores desastres económicos, como si hubiéramos venido de una guerra económica. Sí, no, sin Y, duda, porque sin duda. y las ideas estaban muy claras. Las ideas estaban muy claras. Los economistas tenían un sentido claro de hacia dónde tenía que ir al Perú. Ujú. Y 30 años después no se equivocaron. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿No es cierto? Como tú dices, ¿por qué voy a votar algo que funciona bien? Bien, Correcto. Sí. muy Vale la pena bien. también preguntarse, Rosa María, por qué tenemos 1 millón de migrantes venezolanos en el país. Es porque las medidas que tienen que adoptarse en el Perú expulsaron y empobrecieron a uno de los países más ricos del mundo, El más ricos mundo. del mundo y hoy día es de los más pobres de América Latina, justamente por la aplicación de las recetas trasnochadas que nos quieren imponer. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Eh, es un paisaje deprimente, Ujú. pero, como dicen, si ¿cómo es la perspectiva optimista es que no crezcamos, nada más. ¿Ya? La negativa es, no sabemos, el suelo es el límite, más o menos. Perdón, el subsuelo no tiene límite para abajo. Entonces, sí, pues, Ujú. solo, ojo, porque no se fija una fecha para elecciones. Nada más, Eso urge, Rosa María, urge. urge. Ahora, a usted Rosa le María, podrán decir, no, pues ya tenemos una fecha. Julio del 2024, jura el nuevo presidente, el nuevo Congreso. Y yo Mm. estoy segura que el Congreso no va a aprobar el 15 de febrero la siguiente votación. No hay los votos. Y que si lo modifican al 2023, tal vez, pero tampoco van a querer. Y Y no le va perdone, a quedar nada. una cosa, porque usualmente también cuando uno le pregunta a un economista, lo que más importante es la certidumbre. Todo periodo electoral es de alta incertidumbre, siempre, cada vez que hay elecciones. Entonces, incluso mejor es asumir esa incertidumbre para parar esa situación que continuar con la violencia más la incertidumbre del proceso electoral. Entonces, por lo menos matemos parte de la Una, ecuación que nos está poniendo, digamos, en la mira de un país anárquico y con riesgos como los que hemos conversado ahora, esta mañana. muy bien. A ver, ¿tenías alguna pregunta? bueno, la pregunta que siempre el público hace cuando tenemos un economista,
una recomendación para manejar mi economía familiar. ¿Qué hago con mi plata, doctor? Sí. ¿Qué le recomienda, doctor Casilla, al, No al compre peruano? nada, señora, no compre nada. No, No, algo mire, bien. yo creo que hay que guardar pan para mayo. No hay que ponerse, digamos, muy, aventurero, digamos, no hay que ser ahorita cauto. Lamentablemente esta cautela no ayuda a la economía, No, pero yo creo que ante la incertidumbre, lo mejor es preservar el ahorro que tengamos, no postergar alguna decisión de compra de cosas que podemos prescindir ahora porque no sabemos si es que esto va a continuar poco tiempo o se va a prolongar más. Entonces, cautela, y nada, agarrarse porque todavía no salimos de esta montaña rusa. así es. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanta Perú, porque de verdad, en vez de puche Perú, debería ser el lema del mes. Aguanta Perú, porque no hay forma de salir de esto sin que no. Realmente es muy difícil la situación para la mayoría de la gente que está involucrada en toda el área de influencia de las protestas. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla. Nosotros nos despedimos, Abel, nos reencontramos mañana. Así es, Rosa María, nos reencontramos mañana, viernes, con un programa que también va a ser de mucha utilidad para nuestro vivir diario. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.